grabar, seguimos. Siguiente grupo entonces de antiácidos del que vamos a hablar el día de hoy son los inhibidores de la bomba de protones o inhibidores de la protón-potasio ATPasa, como decíamos recién. Este grupo de drogas tiene 2 o 3 exponentes dentro de este grupito. Hay uno que es el que más se utiliza también, otra vez, en medicina veterinaria, lejos es el que más se utiliza, y por ahí fue uno de los más utilizados en medicina humana, hoy está siendo medio reemplazado. El omeprazol. Después tienen lansoprazol, pantoprazol, hay unos cuantos, pero el más importante, lejos, dentro de este grupo de inhibidores de la bomba de protones, tenemos al omeprazol. Si comparamos este grupo de drogas, los inhibidores de la bomba de protones, con este grupo anterior que veíamos que eran los bloqueantes o inhibidores de los receptores H2, los inhibidores de la bomba de protones son mucho más efectivos, mucho más eficientes, mucho más potentes y por lo tanto mucho más útiles, si se quiere, para el tratamiento de las gastritis en general en veterinaria. Normalmente, esto se los aclaro yo, es casi una percepción personal, normalmente en general suele ser suficiente para tratar una gastritis en perros, gatos y equinos con ranitidina cada 12 horas, un par de días hasta que el cuadro cede y hasta que la causa de la gastritis es controlada, obviamente. Pero a veces no responden correctamente al uso de estos antihistamínicos H2 y se empieza a utilizar entonces estos inhibidores de la bomba de protones, que como decíamos recién son más potentes y más efectivos, aunque también obviamente son un poco más caros. ¿Qué ventajas tiene además de ser más efectivos y más potentes? Bueno, que yo los puedo administrar con un lapso o un intervalo de tiempo mayor. Los inhibidores de la bomba de protones tienen mayor duración en el organismo, el efecto, y se pueden administrar por lo tanto cada 24 horas, a diferencia de lo que veíamos recién, la ranitidina fundamentalmente, que se podía administrar cada 8 a 12 horas. Y eso está relacionado al mecanismo de acción que tienen los inhibidores de la bomba de protones. Lo que hacen los inhibidores de la bomba de protones es justamente unirse a esta bomba de protones que mencionábamos recién, que es la que tira el protón o el hidrogenión dentro de la luz del estómago para que se combine con el cloro y forme el ácido clorhídrico, y por lo tanto van directamente a la causa del problema, es decir, a la producción de ácido clorhídrico en el lugar mismo en el que se está produciendo prácticamente. Y esa inhibición o ese bloqueo de esa protón-potasio ATPasa es, en este caso, irreversible. Esto quiere decir que una vez que esa bomba de protones es bloqueada por la acción de esta droga, el organismo, la célula, tiene que sintetizar una nueva ATPasa, porque esa ya no le sirve más. Esa es, en parte, la razón por la que tiene tanta potencia y una duración tan elevada en cuanto al efecto el omeprazol respecto a la ranitidina, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que en medicina veterinaria tenemos medicamentos disponibles para administración por vía oral de omeprazol, en realidad exclusivamente en la actualidad. Existen en medicina humana algunos medicamentos que vienen con omeprazol o algunos otros inhibidores de la bomba de protones para administración parenteral. Insisto, en medicina veterinaria vamos a usarlos solamente por vía oral porque no hay medicamentos disponibles por otra vía. Es importante tener en cuenta que el omeprazol es en realidad técnicamente una prodroga. ¿Alguien se acuerda que era una prodroga? Ya cuando estudiaron farmacocinética hace un par de meses atrás. ¿Qué era una prodroga? Que una vez que se administran, el organismo cambia y se convierte en el principio activo que genera el efecto. Bien, Rebeca, perfecto, exactamente. Una prodroga, por definición, es justamente una molécula que tiene que ser activada, tiene que ser transformada en el organismo, en principio muchas veces o frecuentemente en el hígado, pero no exclusivamente, para poder tener acción farmacológica. En el caso del omeprazol es justamente una prodroga. El omeprazol sufre una transformación en la propia célula parietal, en los canalículos de las células parietales, cuando llega a través de la circulación sistémica, porque esto funcionaría de la siguiente manera. Yo administro omeprazol por vía oral, el omeprazol llega al intestino, en el intestino se absorbe, pasa a la circulación, se distribuye y llega a las células parietales. En los canalículos, entre las células parietales, el omeprazol va a sufrir se va a protonar, va a tomar un protón del medio ácido en el que se encuentra, y se va a transformar en su primer metabolito, que es el ácido sulfénico.
A partir del ácido sulfénico sufre ese ácido sulfénico una segunda transformación a sulfenamida, que es técnicamente el metabolito activo, y la sulfenamida es la que va a tomar contacto con la ATPasa, es decir, con la bomba de protones, para inhibirla en forma irreversible. O sea, a ver, resumo la idea. El omeprazol tiene como metabolitos el ácido sulfénico y la sulfenamida. Esta última es la que va a bloquear de modo irreversible la bomba de protones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, verdad? Si no lo entiende, si alguien tiene alguna duda, me va avisando y vamos frenando. Además de todas las características beneficiosas que hemos dicho en cuanto a la potencia, la duración y demás, es también importante el hecho de que son drogas, el omeprazol en particular, que tienen un enorme margen de seguridad, un índice terapéutico gigante, o sea que son drogas que tienen muy baja toxicidad. A veces, eventualmente, y les diría que a dosis relativamente altas pueden generar algún trastorno gastrointestinal, en realidad algún trastorno en la motilidad intestinal fundamentalmente, y el animal puede pasar de tener constipación o diarrea. Eventualmente esto se ha visto también en medicina humana, a veces pueden generar erupciones cutáneas, pero no tiene ninguna toxicidad importante. Por ahí si ven que el animal está dando omeprazol y tiene diarrea o está constipado, bueno, nada, suspenden el medicamento, vuelven a la ranitidina y se acabó el problema. En general no van a tener mayores inconvenientes. Y seguimos, chicos, acá tenemos alguna muestra. Este es un ejemplo, tienen montones de medicamentos en medicina veterinaria con omeprazol. Es importante decirlo, el omeprazol, el omeprazol, chicos, es una droga ácido lábil. Es una droga, paradójicamente, es una droga ácido lábil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una droga que se degrada con el pH ácido. Por lo tanto, la administración oral de omeprazol tiene que ser administrada, el medicamento tiene que tener una cubierta enterosoluble. Una cubierta enterosoluble. Es decir, que tiene que tener una cubierta que lo proteja, en este caso un comprimido, por ejemplo, que lo proteja de la acción del ácido clorhídrico para que se disuelva el medicamento cuando llega a la luz del intestino y no se degrada el principio activo. Es muy importante. En pequeños animales, perros y gatos, lo vamos a ver de esta manera, comprimidos, recubiertos, y en equinos hay otras, hay suspensiones, hay pastas y demás, pero una de las formas en las que lo van a encontrar, esto seguramente lo vieron cuando vieron formas farmacéuticas, son estas jeringas de administración por vía oral que vienen con geles, jaleas, pastas, bueno, que reciben distintos nombres, suelen venir saborizadas, con gusto a manzana, por ejemplo. Acá en el émbolo tienen un dosificador que van girando y eligen la cantidad de kilos que pesa el caballo y se lo administran por vía oral. Se pega en las mejillas o en el paladar la pasta, en general, como vienen saborizados, lo consumen bastante bien los caballos. Se administra cada 24 horas, ya les había dicho eso. Bien, bueno, junto con esta posibilidad de neutralizar el ácido clorhídrico, disminuir la producción de ácido clorhídrico, podríamos llegar a tener necesidad, en el caso de que tengamos un animal con gastritis, de proteger la mucosa gástrica, generar una película, algo que proteja la mucosa gástrica de la acción del ácido clorhídrico. Para eso existen algunas sustancias que actúan como protectores de la, en este caso, mucosa gástrica. No hay muchos de la mucosa gástrica, yo los voy a mencionar por ahí los que considero más importantes. Uno de ellos es el bismuto y otro de ellos es el sucralfato. El bismuto, que probablemente muchos de ustedes lo hayan sentido nombrar como crema de bismuto, suelen ser suspensiones de bismuto que vienen combinados con distintas sales, subnitrato, subsaliciliato, bueno, no importa, vienen combinaciones de sales de bismuto. El bismuto es un protector de mucosa y tiene la capacidad de actuar como protector de la mucosa gástrica y también de la mucosa intestinal. Enseguida lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de intestino. Pero fíjense que acá dice, si nosotros leemos, por ejemplo, este medicamento que les pongo acá, suspensión oral antidiarreico. Bueno, eso es porque, además de proteger la mucosa gástrica, también protege la mucosa intestinal. Obviamente se administran por vía oral los protectores de mucosa, es bastante evidente, nuevamente, se administran por vía oral. El bismuto tiene la característica de que
Cuando hay proteínas expuestas, en este caso en la mucosa del estómago, suele pegarse a esas proteínas y genera como una capa protectora, genera como una película protectora sobre esas proteínas, sobre esa erosión de la mucosa gástrica. Tiene además el bismuto la ventaja de que tiene una ligera acción bacteriostática, fundamentalmente sobre una bacteria que es el Helicobacter pylori, una bacteria que a veces está en el estómago y es aparentemente un causante, uno de los factores que puede generar gastritis. Bueno, el bismuto podría tener una acción contra el Helicobacter pylori y por lo tanto reducir también la acción que genera esa bacteria sobre la mucosa gástrica. Tiene como característica además de que, para que lo tengan en cuenta, cuando uno utiliza bismuto un par de veces, no sé por qué se está coloreando la pantalla, cuando uno utiliza bismuto un par de veces, a veces lo que produce es que se coloree la materia fecal de negro, se pone la materia fecal oscura. Eso es para que lo tengan en cuenta y lo diferencien de los casos en los que hay melena, que la mucosa, la materia fecal también va a ser oscura, va a estar negra, y la melena piensen que va a estar asociada también a la úlcera gástrica y el sangrado del estómago. Así que nada, para que lo puedan diferenciar. Después tienen otro protector de mucosa, que es el sucralfato. El sucralfato es parecido, si se quiere, en cuanto a la capacidad de proteger la mucosa gástrica que tiene el bismuto, pero es mucho más efectivo el sucralfato cuando hay úlcera gástrica, úlcera de estómago. Y esto está relacionado a que el sucralfato normalmente viene como un jarabe, viene de esta manera, para administración también, obviamente, por vía oral. Es un jarabito, una suspensión blanca, que cuando llega al interior del estómago, al pH ácido del estómago, el sucralfato forma un gel, gelifica, se desnaturaliza esa suspensión, forma un gel que precipita sobre la úlcera gástrica, generando una película, ahora sí, sobre la úlcera gástrica, una película que se adhiere bastante firmemente y durante unas cuantas horas a la úlcera gástrica, y protege de esa manera la úlcera, favoreciendo por lo tanto la cicatrización de la úlcera. Algo que, créanme, es bastante complicado de lograr, es algo que demora mucho tiempo, por lo tanto el sucralfato es una herramienta muy útil para el tratamiento de las úlceras gástricas en general. Y por último, dentro de los protectores de mucosa tenemos al hoy en día famoso misoprostol. El misoprostol es técnicamente un análogo de la prostaglandina E1. Como análogo de prostaglandina, y teniendo en cuenta esto que mencionábamos al comienzo, en relación al uso de antiinflamatorios no esteroidales, el misoprostol fue utilizado durante mucho tiempo en combinación con antiinflamatorios no esteroidales para que reemplace el misoprostol a las prostaglandinas, fundamentalmente a la prostaglandina E2, que no estaría, o estaría en menor cantidad, cuando uno hace un tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales en la mucosa gástrica. Si yo reemplazo esa prostaglandina que ya no estaría, o estaría en menor cantidad, con misoprostol, lo que estoy haciendo es devolviéndole a la mucosa gástrica la capacidad de producir moco, reduciendo la cantidad de ácido clorhídrico que produce esa mucosa gástrica, favoreciendo la irrigación sanguínea, aumentando la cantidad de bicarbonato que llega a la mucosa gástrica. Entonces, con el misoprostol yo estaría también generando o aumentando la barrera de protección de la mucosa gástrica. No tenemos medicamentos en medicina veterinaria con misoprostol en la actualidad, y no es un medicamento particularmente fácil de conseguir. Bueno, ustedes sabrán y habrán escuchado que es uno de los medicamentos que se utiliza para generar abortos terapéuticos. Por lo tanto, nada, tenemos disponibles solamente los medicamentos de uso humano y, insisto, no son particularmente fáciles de conseguir. Son comprimidos que se administran por vía oral. El misoprostol sí tiene algunos efectos colaterales que pueden ser importantes, en algunos casos más que en otros. Suele generar como principal efecto colateral, o uno de los que primero se advierte y aparecen, son cólicos, dolores abdominales, puede generar diarrea, y a veces, en el peor de los casos, puede generar broncoconstricción y dificultad respiratoria. En general, esos efectos colaterales son pasajeros, duran algunos minutos y nada, se pasan solos.
Y nada más con respecto a los protectores de mucosa gástrica. Bueno, ahora pasamos a mencionar algunas drogas que podemos utilizar para inducir el vómito en medicina veterinaria. ¿En qué casos querríamos o necesitaríamos inducir el vómito? Y esto exclusivamente les diría en perros y gatos. Bueno, los eméticos se utilizan fundamentalmente en aquellas situaciones en las que el animal ha consumido accidentalmente alguna sustancia que pudiera resultar potencialmente tóxica. Es decir, si ustedes tienen conocimiento o el dueño del animal les dice que el perrito o el gatito se comió, qué sé yo, el veneno para las ratas o para las cucarachas o un pedazo de plástico de goma, por ejemplo, algo que pudiera generar alguna obstrucción o algo que pudiera intoxicar al animalito, ustedes podrían intentar inducir el vómito siempre y cuando aquella sustancia potencialmente tóxica que consumió el animalito no fuera irritante o cáustica. Esto es muy importante. A ver, si el dueño del animal les dice que el animalito se tomó medio litro de lavandina, algo que aunque ustedes no lo crean, a veces ocurre, no es frecuente, pero ocurre. Nada, aquellas sustancias que son irritantes o potencialmente cáusticas que ingresaron al estómago, nosotros no deberíamos inducir el vómito, porque lo que vamos a hacer es hacer que esa sustancia irritante vuelva a pasar por el esófago, aumentando el riesgo de que el esófago se lesione. Y la lesión en el esófago, la perforación, por ejemplo, del esófago, es un asunto sumamente delicado. El esófago es un órgano recontra complicado para cicatrizar. Imaginen que es un tubo muscular por el que pasan los alimentos. Si está perforado, el alimento va a caer al mediastino, se generan infecciones. Tarda en cicatrizar justamente por esa capacidad de contraerse y por el paso constantemente de líquidos y alimentos. Por lo tanto, es una situación sumamente delicada la perforación del esófago y deberíamos evitar que esa sustancia cáustica o irritante vuelva a pasar por el esófago. O sea que si el animalito consumió algo irritante o cáustico, ya no tenemos más alternativas que hacer directamente un lavaje gástrico o tratar de que lo que consumió, si no lo podemos sacar por el estómago, salga por el otro extremo con algún otro medicamento. Entonces, los eméticos los vamos a usar para eso y también obviamente va a estar relacionado al tiempo que haya pasado desde que el animal consumió la sustancia potencialmente tóxica hasta que yo decido inducir el vómito. Si el estómago ha estado vacío y nada, la sustancia tóxica, potencialmente tóxica, va a pasar al intestino más rápido y por lo tanto cuento con menor tiempo para inducir el vómito, media hora, 40 minutos. Si el animal ha comido previamente o comió junto con la sustancia tóxica, bueno, por ahí tengo un poco más de tiempo, porque el alimento va a retrasar el vaciado gástrico y por ahí puedo tener una hora, hora y media para inducir el vómito. Ahí van a leer en los libros que hay un montón de alternativas para inducir el vómito en animales. Algunas más efectivas que otras. Yo les diría que en principio las más efectivas son las que actúan en el sistema nervioso, directamente del animal, porque van a ver que los eméticos se clasifican en tres grupos, básicamente, de acuerdo a si actúan a nivel periférico, es decir, en la faringe, el esófago o el estómago, o a nivel central, directamente en la zona quimiorreceptora gatillo del centro del vómito. Los eméticos que actúan a nivel periférico son, en general, sales. Tenemos, por ejemplo, el sulfato de cobre, el sulfato de zinc, que uno prepara una solución medio saturada a un porcentaje determinado y lo administra por vía oral. Eso genera una irritación de la faringe, del esófago y del estómago que induce en forma refleja el vómito. Lo mismo ocurre para otras alternativas que van a leer también de acción periférica, como el agua oxigenada o la sal. Estas dos ni siquiera por ahí, a veces no las van a encontrar ni en los libros. Yo se las pongo acá porque son alternativas que por ahí frecuentemente tienen los propietarios de los animales en sus casas. Agua oxigenada y sal es algo que por ahí podemos encontrar en la mayoría de los hogares. El agua oxigenada que se utiliza para inducir el vómito en pequeños animales, en realidad les diría exclusivamente en el perro, porque en el gato es poco segura, es el agua oxigenada de 10 volúmenes, o al 3%. Por ahí pueden diluirla un poquito, si no, bueno, nada, en los libros la van a encontrar como directamente agua oxigenada al 3%, se usa más o menos a razón de 1 mililitro por kilo de peso de animal.
se administra con una jeringuita, se lo dan por vía oral. Eso genera burbujas en la mucosa de la faringe, fundamentalmente, también del esófago, y en forma refleja induce el vómito. Lo mismo para las soluciones de sal. Por ahí van a encontrar en algunos libros que recomiendan directamente una cucharada de sal por vía oral. Suele ser más práctico generar una solución saturada de sal, es decir, un pequeño volumen de agua, tibia, mejor, con mucha cantidad de sal, la revuelven, la cargan con una jeringuita, se la administran por vía oral. Cualquiera de estas alternativas, chicos, tiene una efectividad variable, o sea que no es 100% efectiva, en algunos casos funciona, en otros casos no funciona. Siempre que vayan a inducir el vómito con soluciones de esta naturaleza, háganlo en forma lenta, administrenlo en forma lenta, no a una velocidad muy grande, porque tienen riesgo de que si el animal está luchando por no tragar, ustedes lo administran en forma rápida, en vez de tragarlo, por ahí lo aspira el animal y pasa todo esto a los pulmones y nada, termina generando una complicación adicional. Después tienen un emético que se le dice una acción mixta, así lo van a encontrar en algunos libros, es decir, que actúa a nivel periférico y también en menor medida a nivel central, que es el famoso jarabe de ipecacuana. La ipecacuana es una planta brasilera, por ahí se puede encontrar algo acá en el norte del país. Es una planta a partir de la cual se extraen algunos principios activos, en realidad se hace jarabe que tiene algunos principios activos, como la emetina, por ejemplo, no importa. Y el jarabe de ipecacuana, que es un extracto vegetal, genera los dos efectos, supuestamente. Genera un efecto local, irritando directamente la mucosa gástrica, y eso por vía refleja induce el vómito. Y se supone que también algunos de estos principios activos llegarían a la zona quimioreceptora gatillo para inducir el vómito. O sea que el jarabe de ipecacuana, podemos decir, es más efectivo que estas alternativas de acción exclusivamente periférica. No tenemos disponible en nuestro país ningún medicamento con jarabe, ningún medicamento comercial con ipecacuana. Es probable que haya algunas farmacias que pueden hacer preparaciones magistrales de ipecacuana. En medicina veterinaria, por supuesto, no tenemos ningún medicamento con esto. Y después tenemos, por último, sí, los eméticos de acción central, que son mucho más efectivos que estos que vimos de acción periférica o acción mixta. Alguna de estas drogas, una al menos, de estas drogas ustedes ya la conocen, y me voy a arriesgar a quedar en absoluta soledad preguntando si se acuerdan qué droga de las que vimos hasta ahora tenía como efecto colateral bastante frecuente el de generar vómitos en perros y gatos. ¿Se acuerdan de alguna droga que hayamos visto hace algunas semanas atrás que generaba vómito como efecto colateral, vómito frecuentemente en perros y gatos? La silacina no generaba vómitos en gatos. Bien, Rebeca, perfecto. Sí, una de las drogas que podemos utilizar para inducir el vómito es justamente la silacina. Recuerden que la silacina era técnicamente un tranquilizante mayor o atípico, de acuerdo a dónde lo hayan leído, que estimulaba los receptores alfa-2 presinápticos, y entre otras cosas lo que hacía era inducir el vómito por estimular receptores alfa-2 en la zona quimioreceptora gatillo del centro del vómito. Zona quimioreceptora gatillo del centro del vómito. La silacina, van a leer en los libros que para inducir el vómito en perros o gatos, la pueden administrar por las tres vías, subcutánea, intramuscular o endovenosa. Yo les puse acá las dos, subcutánea o intramuscular, porque en general lo que ocurre es que cuando ustedes utilizan silacina por vía endovenosa en perros o gatos, lo que ocurre generalmente es que el animal logra el efecto sedante más o menos rápidamente, y una vez que el animal está sedado, en general, no es siempre, pero en general, una vez que el animal está sedado, el vómito suele ser menos frecuente. En cambio, si yo lo administro por vía intramuscular, o mejor aún, por vía subcutánea, el efecto sedante empieza a aparecer mucho más lentamente y le da posibilidad al animal de que se exprese este efecto emético que suele tener la silacina. Así que nada, de preferencia la vía subcutánea, después la intramuscular y por último les diría la endovenosa.
Es mucho más efectiva la silacina para inducir el vómito en gatos que en perros. Es mucho más efectiva. En el gato les diría que el 99.96% de las veces la silacina induce el vómito. El porcentaje me lo acabo de inventar. En el perro es mucho menos frecuente, si bien es frecuente, induce el vómito frecuentemente, es mucho menos frecuente que en el gato. ¿Se acuerdan qué efecto colateral importante tenía a nivel cardiovascular la silacina que había que tener en cuenta cuando uno usaba silacina? Muy importante. Bradicardia. Bien, producía bradicardia. La silacina, al igual que el resto de los agonistas alfa-2, recuerden, no se vayan a olvidar, pregunta obligada de examen parcial, produce bradicardia, chicos. Por lo tanto, siempre que usemos silacina, para lo que sea que la utilicemos, vamos a tener que estar atentos a la frecuencia cardíaca. Si yo induje el vómito con silacina en el gatito, ya está, vomitó, vi que vomitó ahí todo el veneno para rata que había comido y ya está, como que me quedo tranquilo con eso. Pero empiezo a ocultarlo y veo además que el gato está medio deprimido, porque obviamente es un tranquilizante, la frecuencia cardíaca está caída. ¿Cómo podría revertir yo los efectos de la silacina? ¿Se acuerdan? ¿Con la yoimbina? Perfecto, Rebeca, gracias. Sí, uso yoimbina. Recuerden que la yoimbina, la tolazolina, la tipamezol, los antagonistas alfa-2 me sirven para revertir todos los efectos de los agonistas alfa-2, incluida la depresión del sistema nervioso central y por supuesto también la bradicardia. Así que una vez que el animal ya vomitó, yo lo que puedo hacer es revertir el resto de los efectos que no me interesan usando yoimbina. En el caso del perro tenemos otra alternativa para inducir el vómito. Bueno, tienen un frasquito de silacina para que recuerden cómo era. En el caso del perro tenemos otra alternativa para inducir el vómito que es un derivado opioide, un derivado de la morfina, como la apomorfina. La apomorfina estimula la zona quimiorreceptora gatillo del centro del vómito sobre los receptores dopaminérgicos D2. Estimulando estos receptores, la apomorfina induce el vómito. La apomorfina está indicada solamente en el perro, porque si ustedes recuerdan lo que veíamos cuando hablábamos de opioides, en general los opioides en el gato, solos, si no están acompañados de un tranquilizante, solían generar disforia, excitación. Por lo tanto, por ahí la apomorfina no es la mejor alternativa para inducir el vómito en el gato, porque además la silacina es mucho más efectiva. Así que la vamos a utilizar solamente en el perro. Se administra por vía subcutánea, tiene un efecto muy rápido. La apomorfina por vía subcutánea en el perro induce el vómito en cuestión de minutos. Alrededor de 5 minutos el animal está vomitando. Es muy efectiva para inducir el vómito. Y no tenemos medicamentos disponibles en nuestro país de apomorfina. Yo acá les pongo una cajita con un medicamento para que ustedes sepan cómo es. Es una solución inyectable, se administra por vía subcutánea y tiene un margen de seguridad sumamente elevada porque en general atraviesa relativamente poco la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, no genera una depresión respiratoria tan importante como la que producen el resto de los opioides, como la morfina, el fentanilo y demás, que recuerden ustedes, una de las cosas que producían como efecto colateral importante era una depresión respiratoria. La apomorfina actúa en la zona quimiorreceptora gatillo del centro del vómito, que está por fuera de la barrera hematoencefálica, por lo tanto no genera mayores inconvenientes en cuanto a la frecuencia respiratoria o a la amplitud respiratoria en los animales tratados. Bien, y ahora sí llegamos a las drogas que podemos utilizar para evitar los vómitos, es decir, los famosos antieméticos. Drogas también muy utilizadas, les diría casi exclusivamente en perros y gatos. Esto porque, bueno, obviamente ustedes saben y recuerdan, los equinos no vomitan, ni hablar de los rumiantes. Y la otra especie en la que por ahí el vómito puede tener alguna importancia podría ser el cerdo, en el que podríamos llegar a utilizar algún antiemético, algo que no es muy frecuente, pero podría llegar a ser. Dentro de los antieméticos tenemos varios grupos de drogas que evitan los vómitos y por lo tanto también varios mecanismos de acción para evitar el vómito. Yo les voy anticipando que las moléculas que frecuentemente inducen el vómito, estimulando directamente la zona quimiorreceptora gatillo o directamente el centro del vómito, en el bulbo raquídeo, son la dopamina sobre los receptores dopaminérgicos D2 es un potente emético. La serotonina sobre los receptores serotoninérgicos 3 también induce el vómito.
Y después a la sustancia P, por ejemplo, la sustancia P también, la sustancia P es una molécula que actúa como neurotransmisor en algunas zonas del sistema nervioso central y periférico, también puede inducir el vómito sobre los receptores de neuroquinina, que ahora vamos a ver en más detalle enseguidita. Ya nos quedan 10 minutos antes de que se corte esta, cuando se corte, hacemos un cortito de 10 minutos como para cargar el agua y les vuelvo a mandar un vínculo. Bueno, entonces tenemos moléculas que inducen el vómito, dopamina sobre los receptores dopaminérgicos de 2, serotonina sobre los receptores 5-HT3 o serotoninérgicos 3, ahora lo vamos a ver, y la neuroquinina sobre los receptores, la sustancia P sobre los receptores de neuroquinina o NK1. Ahora vamos a ver las distintas drogas y cada uno de esos receptores con más detalle. Entre los antagonistas de los receptores dopaminérgicos de 2, es decir, las drogas que van a bloquear estos receptores sobre los que puede actuar la dopamina induciendo el vómito, tenemos antagonistas competitivos de los receptores dopaminérgicos de 2, tenemos drogas como, por ejemplo, la metoclopramida. Yo les diría que probablemente el antiemético más comúnmente utilizado en veterinaria, la metoclopramida. En medicina humana también sumamente utilizado. Esto para que ustedes por ahí lo relacionen con algo que puedan haber escuchado. La metoclopramida en medicina humana viene en uno de sus medicamentos más conocidos, el famoso Reliberan. El Reliberan tiene metoclopramida como principio activo. En medicina veterinaria es, insisto, probablemente el antiemético más frecuentemente utilizado. Tiene como mecanismo de acción bloquear, el principal mecanismo de acción es bloquear el receptor dopaminérgico D2 en la zona quimiorreceptora gatillo del centro del vómito, y también bloquea a dosis un poco más elevadas el receptor serotoninérgico 5-HT3. Estas son las siglas de la serotonina, 5-hidroxitriptamina. La serotonina tiene un montón de receptores en el organismo, con un montón de funciones distintas en el sistema nervioso central, periférico, en el sistema digestivo. Bueno, tiene un montón de funciones la serotonina en los mamíferos. Nosotros nos vamos a quedar solamente con dos receptores serotoninérgicos que puedan tener importancia en veterinaria desde el punto de vista farmacológico, que son el receptor serotoninérgico 3 y el receptor serotoninérgico 4. El receptor serotoninérgico 3, cuando uno lo estimula, induce el vómito. O sea que la serotonina puede inducir el vómito actuando sobre los receptores 5-HT3 de la zona quimiorreceptora gatillo. Los serotoninérgicos 4, cuando uno los estimula, los receptores 5-HT4, lo que generan es un aumento de la motilidad del tracto del estómago y del intestino, básicamente. Del estómago y de algunas porciones del intestino. O sea que si yo estimulo los 5-HT3, genero vómito. Si estimulo los 5-HT4, genero un aumento de la motilidad del estómago y algunas regiones del intestino. Ahora lo vamos a ver con más detalle en 2 minutitos. La metoclopramida lo que hace es bloquear los receptores dopaminérgicos de 2, principalmente, ese es su mecanismo de acción más importante. A dosis más elevadas también impide la acción de la serotonina sobre los 5-HT3, lo que también explica su efecto antiemético. Y también tiene una acción sobre los receptores 5-HT4, estimulándolos, es un agonista de los receptores serotoninérgicos 4, por lo que aumenta la contracción del estómago, favoreciendo el vaciado gástrico. Eso ya lo vamos a ver enseguida, tiene un nombre que se denomina procinético. Pero ¿para qué me sirve a mí o cómo contribuye el vaciado gástrico? Y bueno, si yo estoy bloqueando receptores dopaminérgicos 2, 5-HT3, y de esa manera estoy evitando el vómito, pero además estoy generando un vaciado más rápido del estómago, bueno, con ese vaciado más rápido del estómago también estoy contribuyendo a que haya menos probabilidades de que el animal vomite, porque el estómago va a estar vacío, básicamente. Así que nada, este es el mecanismo de acción en conjunto de la metoclopramida, uno de los antieméticos más importantes que tenemos en veterinaria. La metoclopramida viene en distintas presentaciones, en distintas formas farmacéuticas. Lo van a encontrar y se puede administrar a la metoclopramida técnicamente por todas las vías de administración, por vía oral y parenterales las tres, cutánea, intramuscular y endovenosa. Tengan en cuenta, obviamente, que si están usando un antiemético, y por ahí la vía oral, y es medio complicada, porque por definición, si están usando un antiemético, el animal debería estar vomitando. Y si está vomitando, y no es la mejor y la más práctica de las vías de administración, la vía oral. Por ahí sí se puede hacer las primeras administraciones, hasta que
controlamos los vómitos, la vía parenteral, subcutánea, intramuscular o endovenosa, y una vez que los vómitos están controlados, con la finalidad de prevenir que el animal siga vomitando, puedo recurrir a administrar por vía oral metoclopramida en forma de comprimidos, gotas u otras presentaciones. Es una droga que tiene un muy buen margen de seguridad, la metoclopramida es una droga que tiene un muy buen margen de seguridad, pero atraviesa la barrera hematoencefálica, es una droga bastante liposoluble, atraviesa más o menos rápidamente la barrera hematoencefálica, y el bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2 en el sistema nervioso central podría generar temblores musculares. Temblores musculares. Lo mismo que hacía la cepromacina, por ejemplo, que ustedes estudiaron ese tranquilizante, que a dosis muy elevadas podía generar temblores musculares. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, porque por ahí uno, cuando administra metoclopramida en un animal que está internado, que está deshidratado, tiene una vía endovenosa puesta, estamos haciendo bajar fluidoterapia, lo estamos rehidratando, bueno, a veces es una alternativa administrar la metoclopramida por vía endovenosa. Cuando lo hagan por vía endovenosa, háganlo lento también, porque por esta razón de que la metoclopramida alcanza concentraciones rápidamente en el sistema nervioso central, si yo lo hago por vía endovenosa rápido, voy a tener seguramente temblores musculares en los animales, que se van a manifestar en algunos casos hasta como convulsiones. Son temblores musculares generalizados. Y piensen que muchas veces a los animales que le vamos a estar haciendo esa terapéutica son cachorros. Por ejemplo, perros con parvovirus o moquillo, que están con vómitos, y yo trato de controlar los vómitos por vía endovenosa. Bueno, tienen que hacerlo en forma lenta, porque además esos animales, recuerden, los cachorros, no tienen completamente desarrollada la barrera hematoencefálica, o sea que la metoclopramida pasa con mucha más rapidez al interior del sistema nervioso central. Ténganlo en cuenta. Junto con la metoclopramida, dentro de los antagonistas de los receptores dopaminérgicos D2, tenemos también a la domperidona. La domperidona es un principio activo que se utiliza poco menos que la metoclopramida en veterinaria, fundamentalmente porque es un poco menos efectiva que la metoclopramida. A diferencia de la metoclopramida, la domperidona tiene como mecanismo de acción, les diría que casi exclusivamente, por no decir exclusivamente, el bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2. No bloquea los receptores 5-HT3 y tampoco estimula los 5-HT4, o sea que no aumenta la motilidad del estómago, no genera vaciado gástrico. Tiene la ventaja, si se quiere, comparándola con la metoclopramida, de que es más segura porque no atraviesa prácticamente nada la barrera hematoencefálica, por lo tanto no genera contracciones o temblores musculares a diferencia de lo que producía la metoclopramida. Estos dos son los antagonistas dopaminérgicos D2 que con más frecuencia vamos a ver como antieméticos. Después ustedes saben, porque ya los estudiaron o los están estudiando para el examen parcial de la semana que viene, que también los fenotiacínicos eran un grupo de tranquilizantes entre los que teníamos a la cepromacina, que bloqueaba receptores dopaminérgicos D2 como mecanismo de acción. Bueno, la cepromacina tiene un efecto antiemético por bloquear los receptores dopaminérgicos D2, también al igual que los dos anteriores. Pero no vamos a usar cepromacina como antieméticos cuando el animal viene con vómitos causados por una gastroenteritis. No lo vamos a hacer, porque probablemente, insisto, los animales que vienen con vómitos van a venir deshidratados y ya vienen con hipotensión. Recuerden que la cepromacina, además de bloquear los dopaminérgicos D2, entre otros receptores bloquea los alfa-1 y genera hipotensión. Y además de que es tranquilizante, ¿no? O sea que no vamos a usarlo para eso. La cepromacina se puede usar como antiemético para prevenir el vómito generado por mareo, por la cinetosis, por bloquear los receptores H1. Nada más. Queda menos de un minuto, así que vamos a cortarla acá y en 10 minutos les mando un link para que sigamos, chicos, con la clase. ¿Estamos? Nos vemos en 10 minutitos.